Capítulo 1. Si supieras lo que te espera. Me senté de un salto. ¿Qué hora era? Miré la mesita de noche, pero habían quitado el reloj. De hecho, ¿dónde estaban mis cosas? Los horarios de tren. Mi reloj. Miré a mi alrededor. Estaba en una pequeña habitación que nunca había visto antes. Era 1943, en Camp Barkley, Texas, y George Ritchie se había enlistado para luchar contra los nazis. En medio del campo de entrenamiento, recibió la noticia de que el ejército lo enviaría a la escuela de medicina. Su sueño hecho realidad, el clima y el entrenamiento, le pasaron factura, y Ritchie contrajo neumonía doble la semana que se suponía que debía ir a Richmond para la escuela. La mañana en que planeaba tomar el tren, se despertó a medianoche sudando, con el corazón latiendo como un martillo neumático, con una fiebre de 106 grados. Durante las radiografías, se desmayó. ¿Dónde estaba yo?, se preguntó Ritchie. ¿Y cómo había llegado allí? Recordé tratando de recordar. La máquina de rayos X, eso es. Me habían llevado al departamento de rayos X, y debí haberme desmayado, o algo así. El tren. Perdería el tren. Salté de la cama alarmado, buscando mi ropa. Me di la vuelta, luego me quedé paralizado. Alguien estaba acostado en esa cama. Di un paso más cerca. Era un joven bastante, con cabello corto y castaño, acostado muy quieto, pero esto era imposible. Yo mismo acababa de salir de esa cama. Por un momento luché con el misterio del hombre en mi cama. Era demasiado extraño para pensar en ello, y de todos modos no tenía tiempo. El chico de la sala. Quizás mi ropa estaba en su habitación. Salí apresuradamente de la pequeña habitación, y miré alrededor. Un sargento venía por el pasillo, llevando una bandeja de instrumentos cubierta con un paño. Probablemente no sabía nada, pero estaba tan contento de encontrar a alguien despierto, que empecé a acercarme a él. Disculpe, sargento, dije, no ha visto al chico de la sala de esta unidad, ¿verdad? No respondió, ni siquiera me miró. Simplemente siguió viniendo, directo hacia mí, sin desacelerar. ¡Cuidado!, grité. El sargento pasó justo al lado de George, sin derribarlo, ni derramar la bandeja. Pero ¿cómo? A Ritchie no le importaba. Su mente estaba fija en no perder su tren a Richmond. La escuela de medicina no esperaría. Decidido a encontrar alguna manera de llegar a Richmond, incluso si había perdido su tren, George se dirigió por el pasillo, y salió por la puerta. Casi sin darme cuenta me encontré afuera, corriendo rápidamente, viajando más rápido, de hecho, de lo que jamás me había movido en mi vida. No hacía tanto frío como antes en la noche, no sentía ni frío ni calor, en realidad. Al mirar hacia abajo, me sorprendió ver no el suelo, sino las copas de los arbustos de mezquite debajo de mí. Ya el campamento Barkley parecía estar muy detrás de mí, mientras avanzaba rápidamente sobre el oscuro desierto helado. Mi mente seguía diciéndome que lo que estaba haciendo era imposible, y sin embargo, estaba sucediendo. Un pueblo pasó rápidamente debajo de mí, con luces de advertencia parpadeando en las intersecciones. Esto era ridículo. Un ser humano no podía volar sin un avión. De todos modos estaba viajando demasiado bajo para un avión. Un río extremadamente ancho estaba debajo de mí ahora. Había un puente largo y alto, y en la orilla opuesta, la ciudad más grande a la que había llegado hasta ahora. Deseaba poder bajar allí y encontrar a alguien que pudiera darme direcciones. Capté un resplandor azul parpadeante. Provenía de un letrero de neón sobre la puerta de un edificio planta con techo rojo, un letrero de cerveza Pabst Blue Ribbon apoyado en la ventana del frente. Café. Leían las letras temblorosas sobre la puerta, y la luz de la ventana se proyectaba sobre el pavimento. Por la acera hacia el café abierto toda la noche, un hombre venía caminando rápidamente. Al menos pensé, podría averiguar de él qué pueblo era este, y en qué dirección me dirigía. Incluso cuando la idea me ocurrió, como si el pensamiento y el movimiento se hubieran convertido en la misma cosa, me encontré en la acera. ¿Puede decirme, por favor? Dije, ¿qué ciudad es esta? Él siguió caminando. Por favor, señor, dije, hablando más alto. Soy un extraño aquí, y lo agradecería si llegáramos al café, y él se giró, alcanzando el pomo de la puerta. Era sordo el tipo. Extendí mi mano izquierda para tocar su hombro. No había nada allí. Perturbado porque su mano había pasado directamente a través del hombre, George se apoyó contra un cable de teléfono para pensar, y su cuerpo pasó directamente a través de él. Por lo tanto, fue la primera vez que se le ocurrió que podría estar muerto. El sargento, que no se había encontrado con él, el cuerpo de ese hombre en su cama, decidió intentar regresar a su cuerpo.
Tan pronto como tomó una decisión, estaba saliendo de la ciudad por el río y acelerando incluso más rápido que antes de regreso por donde vino. Regresó a la base y comenzó una búsqueda frenética por su cuerpo, habitación por habitación a través del hospital militar. Había estado inconsciente cuando lo pusieron en la habitación. La soledad que había sentido en la ciudad desconocida era ahora un pánico creciente, ya que no podía obtener la ayuda de nadie en su búsqueda frenética por sí mismo. Algo era extraño sobre el tiempo, también, en este mundo donde las reglas sobre el espacio, la velocidad y la masa sólida parecían estar suspendidas. Había perdido toda noción de si la experiencia estaba durando un segundo o horas. Finalmente, se encontró con un hombre en una cama con un anillo en su mano izquierda, un pequeño búho de oro sobre un óvalo de ónice negro. Era su anillo, y la sábana estaba tirada muy arriba sobre su cabeza. George se había sentido tan vivo, tan él mismo, que realmente no había dejado que le cayera en la cuenta que estaba muerto. Ahora le impactó. En desesperación, se hundió en la cama. La luz en la habitación comenzó a brillar cada vez más. Miré con asombro, mientras la brillantez aumentaba, viniendo de ninguna parte, pareciendo brillar en todas partes a la vez. Era increíblemente brillante. Era como 1.000.000 de lámparas de soldador ardiendo al mismo tiempo. Y justo en medio de mi asombro, vino un pensamiento prosaico, probablemente nacido de alguna clase de biología en la universidad. Estoy glad que no tengo ojos físicos en este momento, pensé. Esta luz destruiría la retina en 1/10 de segundo. No, me corregí, no la luz, él. Él sería demasiado brillante para mirar. Por ahora vi que no era luz, sino un hombre que había entrado en la habitación, o más bien, un hombre hecho de luz. En el instante en que lo percibí, un mandato se formó en mi mente. Ponte de pie. Las palabras vinieron de dentro de mí. Sin embargo, tenían una autoridad que mis meros pensamientos nunca habían tenido. Me puse de pie, y al hacerlo, vino la asombrosa certeza: estás en la presencia del Hijo de Dios. Pensó en Jesús, el Hijo de Dios, de quien había aprendido en la escuela dominical, gentil, manso, una especie de debilucho, pero esta persona era el poder mismo fusionado con un amor incondicional que lo abrumaba, un amor asombroso. Un amor más allá de mi más salvaje imaginación. Este amor conocía cada cosa poco amable sobre mí, las peleas con mi madrastra, mi temperamento explosivo, los pensamientos sexuales que nunca pude controlar, cada pensamiento y acción mezquina y egoísta desde el día en que nací, y me aceptó y amó de la misma manera. Cuando digo que él sabía todo sobre mí, este era simplemente un hecho observable. Porque en esa habitación, junto con su radiante presencia, simultáneamente, aunque al contarlo tengo que describirlos uno por uno, también había entrado cada episodio de toda mi vida. Todo lo que me había sucedido estaba simplemente allí a la vista, contemporáneo y actual, todo aparentemente ocurriendo en ese momento. ¿Cómo era esto posible? No lo sabía. Fijado. Me quedé mirando a mí mismo de pie en la pizarra en una clase de ortografía de 3er grado, recibiendo mi insignia de águila frente a mi tropa de scouts. Llevando al abuelo Dabney a la veranda en Moss Side, había otras escenas, cientos, miles, todas iluminadas por esa luz abrasadora, en una existencia donde el tiempo parecía haber cesado. Habría tomado semanas de tiempo ordinario, cada detalle de 20 años de vida estaba allí para ser observado. ¿Qué has hecho con tu vida para mostrarme? La pregunta, como todo lo demás que provenía de él, tenía que ver con el amor. ¿Cuánto has amado con tu vida? ¿Has amado a los demás como yo te estoy amando? Totalmente, incondicionalmente. ¿Por qué? No sabía que un amor así era posible. Alguien debería haberme dicho, pensé indignado. Un buen momento para descubrir de qué se trataba la vida. Te lo dije. ¿Pero cómo? Aún queriendo justificarme. ¿Cómo pudo haberme dicho, y yo no haber escuchado? Te lo dije por la vida que viví. Te lo dije por la muerte que morí. Y, si mantienes tus ojos en mí, verás más. Vida tras vida, George Ritchie afirmó ver mucho, mucho más, lo cual exploraremos en las siguientes páginas. Belleza que supera los destinos de vacaciones favoritos de la Tierra, personas vivas y activas en un mundo no muy diferente al nuestro, pero tan impregnado de un amor, propósito y pertenencia tan estimulantes que hacía que la Tierra pareciera meramente una sombra de la verdadera vida que vendrá. Cuando el ser amoroso de luz lo envió de regreso después de su recorrido por otra dimensión, George dijo, desde ese momento más solitario, había saltado a la pertenencia más perfecta que jamás había conocido. La luz de Jesús había entrado en mi vida, y la había llenado por completo, y la idea de estar separado de él, era más de lo que podía soportar. Después de estar clínicamente muerto durante 9 minutos, George se encontró de vuelta en su cuerpo terrenal, pero con una sábana sobre su cabeza.
El doctor Franci firmó una declaración notariada de su muerte que George produciría más tarde cada vez que hablaba de su experiencia, porque al regresar del mañana, dice, no tengo idea de cómo será la próxima vida. Lo que vi fue solo, por así decirlo, desde la puerta, pero fue suficiente para convencerme totalmente de dos cosas a partir de ese momento. Una, que nuestra conciencia no cesa con la muerte física, que de hecho se vuelve más aguda y más consciente que nunca. Y dos, cómo pasamos nuestro tiempo en la Tierra, el tipo de relaciones que construimos, es infinitamente más importante de lo que podemos saber. 5. Después de esta experiencia que cambió su vida, George finalmente ingresó a la escuela de medicina, trabajó durante 13 años como médico, y eventualmente formó lo que sería el precursor del cuerpo de paz. A los 40 años, George Ritchie obtuvo su doctorado en psiquiatría. Años más tarde, Dr. Raymond Moody escuchó al Dr. Ritchie dar una charla en la Universidad de Virginia sobre experiencia. Moody nunca había oído hablar de tal cosa, pero había estudiado las obras de Platón sobre la inmortalidad mientras obtenía su doctorado en filosofía. El Dr. Moody comenzó a hacer que sus estudiantes de filosofía leyeran teorías sobre la supervivencia post-mortem, y se sorprendió al descubrir que uno de cada 30 estudiantes informaba algo similar al Dr. Ritchie. Moody comenzó a recopilar relatos y en 1975 acuñó el término experiencia cercana a la muerte, SM, publicando sus hallazgos en el bestseller Vida después de la vida. Moody dijo, mi esperanza para este libro es que llame la atención sobre un fenómeno que es a la vez muy extendido y muy bien oculto. 6 años después, vi Vida después de la vida en la mesita de noche de mis padres, y lo recogí. Mi padre estaba muriendo de cáncer en ese momento, y aunque no tenía mucho interés en Dios, en la vida después de la muerte, o en cualquier cosa más allá de la próxima fiesta, la realidad de la muerte estaba llamando a la puerta de nuestra familia. Leí el libro de principio a fin, escéptico pero asombrado de que tantas personas tuvieran estas experiencias cercanas a la muerte. Moody había entrevistado a cientos de personas que tenían historias de una experiencia cercana a la muerte. Aunque no había dos historias idénticas, muchas compartían rasgos comunes. Moody describió los elementos comúnmente reportados y superpuestos. Un hombre está muriendo, y al llegar al punto de mayor angustia física, escucha que su doctor lo declara muerto. De repente se encuentra fuera de su propio cuerpo físico, pero aún en el entorno físico inmediato, y ve su propio cuerpo desde la distancia, como si fuera un espectador. Él observa el intento de resucitación desde su inusual punto de vista, y está en un estado de agitación emocional. Después de un tiempo, se recompone, y se acostumbra más a su extraña condición. Nota que todavía tiene un cuerpo, pero de una naturaleza muy diferente, y con poderes muy distintos al cuerpo físico que ha dejado atrás. Pronto comienzan a suceder otras cosas, otros vienen a encontrarse y ayudarlo. Vislumbra los espíritus de familiares y amigos que ya han muerto, un espíritu amoroso y cálido de un tipo que nunca había encontrado antes, un ser de luz, aparece ante él. Este ser le hace una pregunta, de manera no verbal, para que evalúe su vida, y lo ayuda mostrándole una reproducción panorámica e instantánea de los eventos principales de su vida. En algún momento, se encuentra acercándose a una especie de barrera o frontera que aparentemente representa el límite entre la vida terrenal y la próxima vida. Sin embargo, descubre que debe regresar a la tierra, que el momento de su muerte aún no ha llegado. En este punto, se resiste, y no quiere regresar, se siente abrumado por intensos sentimientos de alegría, amor y paz. A pesar de su actitud, de alguna manera se reúne con su cuerpo físico, y vive. Me senté en mi cama, atónito, después de terminar de leer el libro. Recuerdo haber pensado, si hay siquiera una sombra de posibilidad de que esto sea cierto, es mejor que lo averigüe, nada es más importante. Es curioso cómo se necesita la muerte inminente, o una tragedia para pensar en la vida, pero eso me hizo explorar. Durante los siguientes años, mientras estudiaba ingeniería, también puse mi mente analítica a trabajar estudiando sobre Dios. Descubrí que realmente hay buenas razones sólidas para creer para aquellos que quieren encontrarlas. Desde entonces, he pasado de la ingeniería a fundar una iglesia para los que dudan, porque me he convencido de que Dios ama a cada uno de nosotros como a nadie más, y que la mayoría de las personas son como yo solía ser. Simplemente no se dan cuenta de lo grandiosa que puede ser la vida con Dios, comenzando en esta vida, pero aún más, en la vida venidera, un cielo aburrido. Encuentro que la mayoría de las personas, sean seguidores de Cristo o no, tienen una visión horrible del cielo.
En el mejor de los casos, es una experiencia nublada, etérea, desincorporada, no física, sí, tal vez con amor, alegría y sin sufrimiento esparcidos, pero si somos honestos, realmente no nos emociona, no podemos imaginar que realmente nos guste. En el peor de los casos, la gente lo piensa como un servicio religioso interminable y aburrido, cantando canciones que no te emocionan, para siempre. Eso me suena horrible, y soy pastor. ¿Cómo piensas sobre el cielo? Afecta todo en la vida. ¿Cómo priorizas el amor? ¿Cuán dispuesto estás a sacrificarte a largo plazo? ¿Cómo ves el sufrimiento, lo que temes, o no temes? Estoy convencido de que ni siquiera podemos empezar, pero deberíamos intentar imaginar cuán magnífico, cuán espectacular, cuán divertido será el cielo, cuánto de lo que amamos de esta vida, y más nos espera en la eternidad. Como dice la Escritura, ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído, y ninguna mente ha imaginado lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. 1 Corintios 2:9, NLT. Pero eso no significa que no debamos llevar nuestra imaginación al límite tratando de entender. Durante los últimos 30 años, he estudiado la Biblia, las principales religiones del mundo, la filosofía, y multitudes de experiencias cercanas a la muerte. He llegado a la conclusión, los elementos comunes fundamentales de las experiencias cercanas a la muerte son, un regalo de Dios para dar color a la imagen revelada por los profetas, y Jesús. Estoy convencido, la razón principal por la que muchas personas, cristianas o no, viven estilos de vida materialistas y egocéntricos, es una mala visión de la vida que está por venir, no pueden imaginar el cielo, así que no viven para ello. Pero todos los grandes héroes de la fe estaban buscando un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, porque ha preparado una ciudad para ellos. Hebreos 11:16 NLT. Imaginar y vivir para el cielo no es opcional a los ojos de Dios, es la esperanza que Dios quiere que mantengamos en nuestra mente. Tenemos la capacidad de imaginar el cielo como nunca antes, no solo utilizando nuestra imaginación dada por Dios basada en las Escrituras, sino también nuestra experiencia terrenal, porque Dios creó esta vida también, su morada no es menos espectacular. Y ahora la medicina moderna está trayendo a más y más personas de vuelta de la muerte, dando detalles que enriquecen nuestra imagen del cielo, y nos motivan a vivir con perspectiva eterna. Estoy escribiendo este libro, Amando la vida. Mi esperanza es que comiences a ver que este regalo dado por Dios, llamado imaginación, que el cielo no es imaginario, sino más real que el mundo que conocemos. Quizás eres escéptico acerca de Dios y la vida después de la muerte, o no eres cristiano. En plena divulgación, estoy escribiendo como un cristiano convencido, pero no siempre estuve convencido. Intentaré mostrarte lo que la Biblia dice sobre el cielo, y cómo eso se alinea con lo que la mayoría de las experiencias cercanas a la muerte informan, con la experiencia central que reportan. No busco añadir contenido a lo que las Escrituras ya enseñan, sino más bien, ayudarte a imaginarlo, así que he incluido referencias escriturales a lo largo del texto. Como ver una película en alta definición, 3D, con sonido envolvente en lugar de en blanco y negro, obtienes el mismo contenido y una experiencia sensorial más rica. Aunque escribo desde una perspectiva cristiana, veremos las historias de otras visiones religiosas. Espero que recorras estas páginas con una mente abierta, sin importar tu origen, porque estoy convencido de que tu Creador te ama más de lo que puedes imaginar y amarás la vida con Él. Hazel Yin de Singapur descubrió experimentalmente la verdad de esta afirmación. Cuando se desmayó, se golpeó la cabeza y aparentemente murió. Ella explica en inglés, que no es su lengua materna, de repente estaba en un túnel muy oscuro subiendo, subiendo, subiendo. Después de pasar por ese túnel muy oscuro, se transformó en una luz muy brillante. Había visto una luz muy brillante. Pensé que era el sol, pero no lo era. No tengo idea de dónde vino esa luz. Alguien me habló por un tiempo, escuché, y esa voz venía de esa luz. ¿Sabes lo que sentí cuando vi esa luz? Cuando vi esa luz brillante, sentí que alguien me ama mucho, pero no tengo idea de quién era. Estaba muy abrumado con esa luz brillante, y mientras estaba allí, sentí el amor, un amor que nunca había sentido antes. Esa luz me daba la bienvenida de manera muy cálida, y me ama mucho. Mis palabras a la luz, antes de que reviviera, fueron estas: quería quedarme aquí, pero amo a mis 2 hijos. Cuando dije esto, de repente desperté. ¿Era cierto que la luz era Dios? La razón por la que me sentí tan abrumado. Sentí que solo esa luz me amó, y nadie más. Todas las personas solo saben golpearme, herirme, criticarme, ofenderme, y muchas cosas más. Moody me amó así, con ese tipo de amor antes. ¿Cómo desearía que mis 2 hijos y yo pudiéramos ir allí y sentir ese amor para siempre? Espero que te convenzas de que tu Creador tiene un amor loco por ti, pero no se impondrá a ti. Te dio libre albedrío.
Él nos deja decidir si buscaremos conocerlo y amarlo de vuelta. Como verás, espero que al menos tomes tiempo para descubrir lo que la medicina moderna y aquellos que han revivido de una experiencia cercana a la muerte están revelando. Si te consideras cristiano, espero que este libro te dé una mejor imagen del cielo de la que jamás has imaginado. Jesús nos imploró que no viviéramos por tesoros terrenales y cosas materiales que no durarán, sino que viviéramos cada día con la mirada en la eternidad. C.S. Lewis dijo una vez, si lees historia, encontrarás que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron aquellos que más pensaron en el siguiente: apunta al cielo, y obtendrás la tierra de regalo; apunta a la tierra, y no obtendrás nada. 9. En el mundo occidental, vivimos para la jubilación. La gente tiene una visión, una imagen mental en nuestra imaginación, de cómo será la jubilación: una casa en un campo de golf bellamente cuidado, o tal vez en las montañas o en la playa, con tiempo para jugar al golf, jardinear, navegar, o hacer ese pasatiempo favorito, y tiempo para pasar con las personas que amamos. Porque podemos imaginarlo, trabajaremos por ello, ahorraremos para ello, sacrificaremos por ello. No hay nada de malo en la jubilación, pero solo dura unas pocas décadas como máximo. ¿Qué pasaría si nos convirtiéramos en personas con una visión de la vida eterna que vendrá? ¿Qué pasaría si es cierto que esta vida es solo un pequeño sabor en la punta de nuestras lenguas del banquete de vida que está por venir? ¿Qué pasaría si el cielo va a ser mejor de lo que jamás has soñado? ¿Y qué pasaría si la forma en que vives realmente importa para la vida que vendrá? Eso cambiaría cómo vivimos, trabajamos, amamos, sacrificamos, ¿verdad? Eso es lo que rezo que suceda para ti, a medida que obtienes una imagen más clara del cielo. Pero primero, ¿qué evidencia hay de que estas experiencias cercanas a la muerte no son solo alucinaciones o el último destello de un cerebro moribundo? ¿Qué convenció a tantos médicos escépticos? Vamos a averiguarlo.